Hola, bienvenidos. Soy el profesor Piceno y esta es una serie de videos sobre algunos temas de mis cursos como docente de física y matemáticas. El tema de hoy es sobre conclusiones no válidas en la materia de lógica matemática para estudiantes universitarios en el área económico-administrativa. En resumen, ya hemos visto que la conjunción de dos proposiciones es cierta si y solo si ambas proposiciones atómicas son ciertas. La negación de una proposición atómica siempre tendrá el valor de certeza opuesto al de la proposición. La disjunción de dos proposiciones es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. En cualquier otro caso será cierta. La condicional de dos proposiciones es falsa solo si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Esta es la idea principal para el método de demostración acerca de la validez de un razonamiento. Y la bicondicional es cierta si y solo si ambas componentes son ciertas o si ambas son falsas. Veamos algunos ejemplos para simbolizar valores de certeza. Suponiendo que P, la proposición atómica P sea cierta, la proposición atómica Q sea cierta, R sea falsa y S sea falsa. Analizar el valor de verdad de la proposición molecular siguiente a través de un diagrama. Bueno, pongámosle los valores a las proposiciones atómicas. P es cierta, Q es cierta, P es cierta, R es falsa y S es falsa. Ahora analicemos las proposiciones atómicas más débiles, que son la conjunción. Ambas son ciertas en una conjunción, entonces la conjunción es cierta. Y en la disjunción, ambas proposiciones son falsas, entonces la disjunción es falsa. Cierta para la conjunción, falso para la disjunción. Y ahora vamos a ver la más fuerte aquí, que es la condicional, está dentro de un paréntesis, es la condicional. Entonces, cierto el antecedente, cierto el consecuente, por lo tanto, la condicional es cierta. Y la más fuerte, que es la conjunción, una de las proposiciones es cierta y la otra es falsa, y sabemos que en ese caso una conjunción es falsa. Otro ejemplo, supongamos P cierta, Q cierta, R cierta y S falsa. Analicemos el valor de verdad de la proposición molecular bicondicional que aparece aquí. Pongamos los valores de certeza de cada uno. P cierta, Q cierta. Observemos que estoy señalando nada más el valor de la proposición atómica Q, no de la atómica. Eso lo haremos después. P es cierta, R es cierta y S es falsa. Ahora veamos el siguiente nivel, que van a ser la negación y la disjunción. La negación, el contrario a cierto es falso, entonces no Q es falso. Y entonces esta proposición que aparece en el paréntesis, que es una condicional, cierto del antecedente y falso el consecuente, es falso. Ahora vamos con la disjunción. Ciertos ambos, cierta la disjunción. Y vamos con la conjunción. Cierto una proposición y falso el otro, la conjunción es falsa. Falso y falso, pero es una bicondicional y es cierta en cualquiera de los casos cuando ambas son ciertas o ambas son falsas. Encontramos en este caso que ambas son falsas, la bicondicional es cierta. Así, se ha de estar preparado para afrontar situaciones en las
que no se sabe si la conclusión particular es o no consecuencia válida de las premisas dadas. Se desea poder probar cuando una conclusión no es consecuencia lógica y cuando una inferencia particular es no válida. El método es el siguiente. Simbolicemos las premisas y sus conclusiones. Después, propongamos una asignación de valores de certeza de tal manera que las proposiciones atómicas de las premisas sean ciertas, pero que la conclusión sea falsa. Ejemplo, si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Es una condicional. Aquí podemos ver proposición atómica, hoy es sábado. Otra atómica, mañana es domingo. Y la condicional. Hoy no es sábado, es la negación de una de las premisas. De las proposiciones atómicas. Por lo tanto, mañana no es domingo, es la negación de la otra atómica. Estas son las premisas y esta es la conclusión. ¿Es esta una inferencia válida? Veamos. El método nos dice que lo simbolicemos. Hoy es sábado, mañana es domingo. P es la proposición hoy es sábado, Q es mañana es domingo. Las proposiciones que van a ser nuestras premisas son una proposición condicional, P entonces Q, y la negación, no P. Y la conclusión es no Q. Es la conclusión. ¿Es válido este razonamiento? Vamos a proponer valores de verdad para esta inferencia. Y aquí colocamos las premisas. Las premisas son 1 y 2, una conjunción. Entonces, una condicional, no Q. Aquí está simbolizado. Y la propuesta es cierto para Q y falso para P. Vamos a ver cómo con esta propuesta yo voy a obtener unas premisas ciertas. Esta premisa y esta premisa. Entonces ponemos falso, cierto, falso y cierto. Ya lo tenemos. Aquí otra vez simbolicé nada más la atómica. Todavía la molecular no. Ahorita lo hacemos. Entonces, en esta condicional, falso implica cierto. Es cierto. Es cierto. Falso implica cierto. Es cierto. Y vamos con la otra. Ya tenemos una premisa. Es cierta. Vamos con la otra. Que es esta. Por eso le pusimos falso para que la premisa sea cierta. Y la premisa va a ser cierta. El contrario de falso es cierto. Entonces tenemos nuestras premisas ciertas. Aquí están estas dos premisas. Premisas ciertas. Esta y estas dos. Entonces, conjunción cierta y cierto. Entonces el antecedente de mi razonamiento es cierto. Pero, ¿qué dice el consecuente? La proposición atómica es cierta y es una negación, por lo tanto, el consecuente es falso. Un antecedente cierto conduce a un consecuente falso. Este es un razonamiento no válido. Esto es el único caso en que una condicional es falsa. Por lo tanto, mi razonamiento no es válido. ¿Dónde estuvo el error? Pues ya lo sabíamos de antemano. Sabíamos que no podemos concluir el consecuente negando el antecedente. Eso no existe.